Señor su santa palabra para iniciar esta segunda reflexión. Se pueden quedar sentados, no importa. Les voy a leer de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 24, y dice así: proclamación del misterio. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. De ella he sido yo constituido servidor por disposición divina, dada en favor vuestro, para cumplir el encargo de anunciar la palabra de Dios, es decir, el misterio que estuvo escondido durante siglos y generaciones, y que ahora ha sido manifestado a sus santos. En efecto, Dios quiso dar a conocer a los suyos las riquezas de gloria que contiene este misterio para los gentiles, es decir, que Cristo está en vosotros y es la esperanza de la gloria. Nosotros lo anunciamos exhortando a todo hombre y enseñando a cada uno con la verdadera sabiduría, para hacer a todos perfectos en Cristo. Con este fin trabajo afanosamente con su fuerza que actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Hermanos, pues yo pienso que según el Espíritu me mueve el corazón, quisiera hablar en este momento de ese misterio, el misterio de Dios. Y yo diría que para nosotros nuestra vida, como el mismo San Pablo lo dice en algunas partes, es un enigma. Ahora miramos todo como en un enigma, como en un espejo, como si fuera un espejo borroso. Y luego lo veremos claramente, o sea, cuando morimos, porque entraremos en la plenitud de la verdad y ya todo se nos será revelado. ¿Por qué creen ustedes que las almas del purgatorio se dice que sufren tanto? Sufren tanto porque ya conocen la plenitud de la verdad. Es como cuando uno es muy joven y es muy responsable, y ya cuando madura, ¿cómo le duele a uno darse cuenta lo que hizo sufrir a los padres, el daño que le hizo a los amigos, cómo fue desobediente, hizo sufrir a los profesores en la escuela o el colegio, y todas las cosas malas que hizo le duelen? Y eso que es una conciencia todavía pues muy nublada por nuestra humanidad, porque todavía tenemos muchos de esos defectos y no alcanzamos a superarlos bien, y sin embargo alcanzamos a arrepentirnos de eso. Imagínense cuando ya uno ha pasado de este mundo al mundo de la purificación, al purgatorio, y tiene el conocimiento pleno de la verdad, pues le duele inmensamente, porque tiene el conocimiento absoluto de la consecuencia de los actos de desamor, porque todo acto de pecado es un acto de desamor. Para uno poder pecar tiene que dejar de amar, es de la única manera, porque si amara no pecaría. Entonces el sentido, el misterio a que nos estamos sujetando en este momento para reflexionar, es el misterio de nuestra fe, el misterio de Dios. Usted encuentra en el mundo personas que le dicen que no creen en Dios. Eso lo impacta a uno un poco. Y también encuentra personas que creen en Dios a su manera. Por ejemplo, a veces es común en las casas encontrar un abuelo o una abuela que no van a la iglesia hace 40 años, y entonces cuando uno habla con ellos le pregunta: abuelo, ¿por qué no va a la iglesia? No, yo sé cómo comunicarme con Dios, yo hablo con Él y Él me conoce, yo no necesito ir a ninguna iglesia donde ningún cura para poder ir donde Dios, eso por allá no es necesario, yo aquí hablo con Él, yo me entiendo bien y Él me entiende a mí. Y ya hay personas así que toman esas decisiones y diseñan su propia fe. Y también hay personas que creen en otras cosas
que ellos consideran que son la guía de su vida, como los que creen en el budismo y sintoísmo y taoísmo, a pesar de haber sido católicos, y se vuelven hindúes, y se vuelven musulmanes, y se vuelven mormones y testigos de Jehová, y no sé cuántos otros cultos y creencias y ideologías y cosas como la cientología, y son tantas, son muchísimas. Pero nosotros que estamos acá y sabemos en el fondo de nuestro corazón de que estamos en presencia del Dios vivo, del Dios trino, del Dios que nos ha dado la vida, de ese Dios verdadero, y sabemos que estamos acá con Él y que ese Dios es la verdad. Entonces, ¿qué actitud tomamos nosotros con aquellos que no tienen ese Dios trino, que no conocen la verdad, que adoran otras cosas, que se han perdido a pesar de Dios haberles revelado la verdad y se han ido? Que desen cuenta ustedes que la mayoría de los católicos que usted encuentra en un culto fuera de la iglesia, que se han vuelto mormones, testigos de Jehová, budistas, hinduistas, evangélicos, quién sabe cuántas otras cosas raras por ahí, la mayoría de ellos se convierten en enemigos de la iglesia. Es algo muy curioso, ¿no? Odian la iglesia. Unos pocos, hay unas cuantas excepciones, pero en su mayoría sucede eso. Ahora, yo me doy cuenta que en la mayoría de los casos de rebeldía, cuando un hijo es rebelde y se va de la casa, por ejemplo, siempre habla mal de sus papás, ¿sí? Porque tiene que tener una razón para su rebeldía. Entonces él tiene que excusar sus acciones en culpar a los padres. Y claro, muchas veces es posible que los padres tengan la culpa de que el hijo esté tan confundido, porque hay padres que están mal, hay padres alcohólicos, mujeres adúlteras, personas que no son buenas y pueden traer al hogar cosas muy malas, y los hijos se pueden decepcionar y confundir y luego escaparse del hogar porque ya no resisten más. Esos son casos de hogares disfuncionales que llaman. Pero en el caso natural de una persona que vive una vida normal, entre comillas, ¿no?, y se llega a ir rebelde de su casa porque no le quisieron dar el gusto que esa persona quería que le dieran, ese joven, pues generalmente se van contra los padres, y los padres son los culpables de que ellos hubieran ido, cuando no es verdad. Eso sucede con las personas que se van de la iglesia. Generalmente culpan a la iglesia, persiguen a la iglesia, maldicen a la iglesia y la consideran una iglesia falsa, ¿sí? Entonces, nosotros, para poder compenetrarnos más en el misterio de nuestra fe, necesitamos tomar decisiones muy serias, especialmente esto. Dentro de las cosas que el Señor a mí me ha mostrado, me mostró que nosotros, estos tiempos que estamos viviendo, se van a complicar un poco más dentro de la misma iglesia, porque hoy prácticamente tenemos como dos iglesias. Tenemos una iglesia que es totalmente liberal, una iglesia que es prácticamente herética, que es una iglesia que ha perdido la reverencia total al Santísimo Sacramento, a las tradiciones sagradas, a la sana doctrina, la obediencia al Santo Padre, obediencia a la jerarquía, y encima de todo predican cosas espantosas. Hay un área de la iglesia así, y hay otra área de la iglesia que es la iglesia tradicional, la iglesia de la sana doctrina, de la obediencia, y vamos juntos pero separados, ¿no? Entonces, como si fuéramos dos grupos totalmente diferentes, de dos iglesias diferentes, pero estamos dentro de la iglesia y somos de la misma iglesia. Entonces, en la Reforma cristiana, hace 500 años, sucedían cosas parecidas. Empezaron a separarse en grupos de la iglesia, como Martín Lutero y otros, porque tenían diferentes conceptos de la iglesia de cómo debían ser las cosas, y estaba amparado en los escándalos que había en la iglesia por muchas cosas que se estaban haciendo mal. Entonces eso excusó a estas personas a que se separaran de la iglesia y armaran tienda aparte, como dicen. Pero miren, nosotros hoy más que nunca tenemos que tomar una decisión muy seria, y es, creo yo, que toda la verdad revelada por Jesucristo en las Escrituras, que toda esta historia sagrada que Dios me ha dado es la verdad.
Porque si yo no estoy seguro de eso y tengo mis oídos abiertos a toda clase de fábulas y a toda clase de teologías modernas, entonces un día voy a terminar tan desnutrido que no voy a tener ni idea siquiera qué es lo que estoy viviendo. Hay personas que entran a hacer cursos bíblicos, cursos de cristología, cursos de liturgia, cursos de mariología, y a veces salen más confundidos de lo que entraron, porque de pronto no se fijan muy bien cuáles son los profesores. Y de repente el profesor es un hereje que salió de una comunidad católica por ahí que está bien mal, o un sacerdote que está bien mal. Generalmente el clero que está mal y los monjes y monjas que están mal, siempre es que están metidos en la nueva era, o son homosexuales, o lesbianas, o son pedófilos, o son gente que vive una doble vida, sacerdotes con mujer e hijos y todo, y estos son los que predican herejías, acomodan a Dios a su manera para poder justificar el pecado en que viven. Es lo normal. O sea, es que una persona que vive en pecado mortal tiene una filosofía. Ustedes han visto la gente que vive en unión libre y no está casada por la iglesia. Ellos justifican su matrimonio, inclusive le dicen a uno: este es mi esposo. ¿Y cómo les duele cuando yo digo: no se atreva a llamar a su amante esposo? Porque eso, ya de por sí usted está ofendiendo a Dios por vivir en pecado mortal. Y encima de todo, va a llamar a su amante esposo. ¿Cómo le ocurre? Ay, que tenemos un matrimonio civil. ¿Y qué? ¿Acaso es un matrimonio de Dios? ¿Nada que ver con Dios? Entonces respete la iglesia. Está bien que venga a la iglesia, porque la iglesia se hizo para los enfermos. Jesús vino para los enfermos. Y si la gente está en pecado mortal, ojalá todo el Distrito Federal y todo el Estado de México que está en pecado mortal estuviera en este templo. ¿No es verdad? Porque esos son los que necesitan. Jesús vino por los enfermos. Pero una cosa es estar así y otra cosa es pretender que no se está así. Es pretender que no se está en pecado. Si yo vivo en unión libre, yo vivo en una enemistad con Dios. Y por el hecho que yo venga a la iglesia a rezar y todo, eso no quiere decir que me volví amigo de Dios. Dios es tan misericordioso que de pronto, por todos esos tiempos que viene a la iglesia, le termina ablandando el corazón, y un día usted se da cuenta del horror en que vive y cambia a esa criatura por Dios finalmente. Porque miren, ¿cómo se ocurre darle usted culto a una criatura humana y cambiarla por Dios? ¿Qué tal que se muera así? No se imagina el susto que se va a pegar de haber cambiado a Dios por un ser humano. Y eso es. ¿Y cuáles son las excusas? Que tenemos hijos, que no sé qué. Con más razón se deben separar, porque esos hijos no pueden recibir la maldición de los padres de que más adelante también van a vivir así. Van a vivir. ¿Usted con qué autoridad le va a decir a un hijo: no puedes vivir con tu novia, cuando usted vivió con su amante toda la vida y tuvo los hijos así? Entonces no tiene autoridad espiritual con ellos. Entonces, si tiene hijos, con más razón debe terminar con esa relación y asegurarse que esos hijos entre los dos los apoyan. Pero eso es un pecado. Y miren que predicar esto es un escándalo. La gente se escandaliza con lo que yo digo, totalmente, me odian, porque dicen: es injusto, eso no es de Dios. Inclusive hay sacerdotes que negocian eso, la mayoría de las veces porque están mal. La iglesia acoge a las personas que están en unión libre, sí las acoge, porque necesitamos que vengan a la iglesia. Pero ¿para qué las acoge? Para enseñarles la verdadera conversión. Miren, si usted está viviendo en unión libre y está aquí en este templo hoy, yo no estoy diciendo que usted se vaya de acá y deje tirado a su amante. No, porque tampoco esas cosas se hacen así. Usted lo que hace es que regresa, evangeliza a su amante y le dice: ¿sabes qué? Tenemos que cambiar de vida. Vamos a hacer un esfuerzo, porque esta vida que estamos llevando no es de Dios. Entonces tenemos que hacer ahora un compromiso de que si nosotros verdaderamente nos respetamos y nos amamos, entonces vamos a demostrarlo amando a Dios primero, ¿sí? Y esto tenemos que estudiarlo bien y hacerlo lo más pronto posible y ponerse de acuerdo para que tampoco se violente a nadie, tampoco vayan a herir a una persona y destruirle su corazón, sino que tiene que evangelizarse el uno al otro, concientizarse y tomar una decisión sincera de morir a esa carne, morir a ese afecto humano e irse por Dios. Le aseguro que no hay una gracia más grande que esa.
Yo conozco personas transformadas por eso. Porque mucha gente se miente. Ay, bueno, nosotros vivimos como hermanitos. Uno vive en un cuarto, otro vive en el otro. Yo le digo, ¿para qué se engañan? Si han estado toda la vida en la carne, ustedes creen en cualquier momento vuelven a caer. Eso no se pueden engañar. Si las cosas tienen que hacerse, tienen que hacer como son. Hay que ponerle hacha al pecado, hacha, cortarlo de raíz. El pecado es como un amante malo. Si no se deja, crece, se multiplica. Entonces, el misterio de Dios en nuestra vida es ese. El misterio de Dios es que las cosas de Dios son blanco o negro. Con Dios no hay nada en la mitad. Dios detesta el tibio, detesta el mediocre. No hay. Y mire que hoy la misma iglesia sufre de mediocridad y de tibieza, desde el clero hasta los laicos. Es una iglesia desnutrida, donde las pocas personas santas que hay y que viven la sana doctrina son perseguidas, son burladas, son pisoteadas, porque si usted no está de acuerdo con esta decadencia, lo persiguen. Yo donde voy a predicar sé, primero, que de pronto me tiran piedras o tomates, o que de pronto no me vuelven a invitar. ¿Y ustedes creen que eso me preocupa? No me preocupa, porque lo último que yo quiero hacer es complacer seres humanos. Si yo vine a hacer algo acá fue a invitarlos a la salvación, y la salvación no se consigue con mediocridades. La salvación se consigue con entereza, con valentía, con un cambio radical del corazón, con una lealtad a Dios, que uno quiera morir por el Evangelio, morir, martirizarse por Él. Esa es la única conversión que existe. No existe ninguna otra. No existen cosas a medias. Eso no existe. Si usted vive una vida a medias en esa mediocridad, nunca verá los ojos del Señor, se lo aseguro. El Señor detesta a los hipócritas, detesta al tibio, detesta al mentiroso, los detesta. Y por eso uno no puede vivir una mentira. Si usted vive en pecado mortal, pero viene a la iglesia todo el tiempo, nunca vaya a pensar que está bien. Jamás vaya a descansar en ese error pensando que el Señor lo entiende. Claro que lo entiende, pero el hecho que lo entienda, ¿qué quiere decir? Que usted no está en pecado. Está en pecado, y al final de la vida llega la justicia, y la justicia de Dios es perfecta. O sea que, miren, les cuento lo que es la ira de Dios. Yo le pedí al Señor que me mostrara qué era su ira, porque yo no entendía. Un Dios perfecto, ¿cómo va a tener ira? Entonces yo dije, tiene que haber algo aquí que no estoy entendiendo. Y esto es lo que Él me mostró. Hay una propiedad de tierra muy grande, y en ella hay una montaña. El administrador, que es un buen administrador, mantiene la montaña cultivada. ¿Para qué? Para que la montaña no se erosione, porque si no está cultivada, llegan las lluvias torrenciales, y ¿qué le pasa a la montaña? Se derrumba, se convierte en un pantanero, en un lodazal. Si la montaña está cultivada, las lluvias torrenciales solo embellecerán la montaña. Cuando cae una lluvia abundante sobre una montaña cultivada, la montaña se enverdece más, y la tierra se fortalece, se fertiliza y se pone más hermosa. Que ustedes vieran el verde de los campos de Irlanda, donde llueve tanto, y de Escocia. Es un verde maravilloso, esplendoroso, porque está lleno de salud, porque es verde, 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 todo está cultivado, y el agua lo vuelve más hermoso el campo todo el tiempo. Pues ese es el corazón. Si yo tengo cultivado mi corazón en Dios, en las virtudes, en el amor a Dios, Dios a mí, en la forma que Él llegue a derramar sus gracias y su amor durante la Eucaristía, que es la entrega más grande que nosotros podamos recibir, lo que hace es embellecerme con su presencia. El Espíritu Santo, infuso en mí por los sacramentos, me embellece, me santifica, me fortalece, me inspira, me unge con su amor, me inspira. Pero si yo no estoy en gracia de Dios, ese mismo amor, esa misma infusión del Espíritu Santo me quema, no me lo aguanto, no lo soporto. Por eso es que el mismo amor de Dios santifica en el cielo, purifica en el purgatorio y calcina en los infiernos. Y es el mismo amor de Dios.
Entonces esa es la ira de Dios. ¿Acaso podríamos decir que la lluvia torrencial que cayó sobre la montaña y derrumbó la montaña, eso lo podríamos llamar la ira de la lluvia? Pero esa misma lluvia hubiese embellecido la montaña si la montaña hubiese estado cultivada. Entonces, ¿entienden lo que quiere decir la ira de Dios? La ira de Dios no existe realmente, pero puede existir cuando no está cultivado el corazón. Porque ese mismo amor de Dios se convierte en un fuego que calcina, porque no resistimos el amor. El ejemplo es esto. Cuando uno es niño y comete una falta muy grave, y uno no está acostumbrado a eso porque uno ha sido inocente y no sabe que son pero el día que comete una falta grave, uno quisiera desaparecerse, porque no resiste la mirada de los papás, la mirada de la gente alrededor de uno, por la culpa que lleva, el miedo que tiene de lo que hizo, y está que se esconde. O sea, la mirada de los padres, la mirada de la autoridad alrededor de uno lo quema a uno, y uno quisiera desaparecerse. Es como cuando usted va ilegal en un automóvil con una placa vencida, un número vencido, todo policía lo asusta, ¿cierto? Está uno así porque está ilegal. Y esa es la ira del policía, ¿sí? La ira del policía. ¿Acaso tiene ira el policía? Si usted pasa con las placas en orden, con su número en orden, con todos sus impuestos pagos y no tiene problema, el policía es el mismo y está ahí, y con la misma presencia del policía lo ayuda, lo guía. Pero si usted está ilegal, se convierte ese policía en la ira del policía, ¿sí? Eso es la ira de Dios. Entonces no hay tal ira, sino que esa ira se manifiesta en nuestra desobediencia. Por eso hoy podemos decir que el Señor nos llama a entender su misterio, pero en esta forma. El misterio de Dios es que Él nos llama a creer de que nuestra vida real es invisible, todavía no está a nuestro alcance, y la vida irreal transitoria es visible. ¿Se imaginan ese misterio? Cuando a uno le explican que mire todo esto tan real, tan material, tan tangible, y esto no es. Esto apenas es un principio de la vida, esto apenas es un reflejo, es como mirar en un espejo borrosamente, es como un enigma, esto no es todavía. Eso es bien difícil, porque uno dice, y entonces, o sea, esto se ve tan claro, esto se ve tan tangible, y no es todavía, es apenas el principio. Es como el feto que está en el vientre de la madre, y todo lo que tiene son esas paredes del vientre, y todo lo que tiene es eso ahí, y ahí va creciendo, ahí se va desarrollando y va viendo todo eso, y esa es la única realidad que tiene. Pero si usted hablara al feto, le diría, esta no es tu realidad permanente, aquí estás, es en gestación. Aquí, cuando salgas de acá, vas a entrar en tu realidad material, tu realidad física. Pues el feto en ese vientre lo entendería, porque todo lo que tiene de realidad es el vientre en que está. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Estamos en el vientre de la tierra, y estamos aquí adentro del vientre de la tierra así, y todo lo que tenemos son estas paredes del vientre, y estamos entre el vientre y creemos que esta es nuestra realidad. Y el Espíritu de Dios viene afuera y nos dice, es acá, aquí es donde, aquí van a nacer, para acá vienen, y ahí están, es en un vientre, no han nacido todavía, de ahí van a salir. Fíjense que esa es la realidad del Evangelio. Jesús viene a ofrecernos la vida eterna, y todo lo que Jesús nos quiere entregar es lo que viene después de la vida temporal. ¿Acaso Él quiso entregarnos reinos en la tierra? Él dijo, no, aquí no es. Miren que los apóstoles, ¿cuál era la furia de Judas Iscariote? Judas Iscariote se sintió traicionado, porque Judas era un revolucionario, de los que hacían cosas contra los romanos para liberar a los judíos.
y él pertenecía a grupos que eran como guerrilleros, ¿no? Y varios de los apóstoles del Señor eran como guerrilleros judíos que peleaban por la libertad de Israel. Y Jesús era como un líder que ellos consideraban alguien que podía ayudarlos a ganar esa guerrilla, esa libertad. Y Judas Iscariote se sintió muy ofendido con Jesús porque él sabía que Jesús no era el hombre que él creía, y Jesús no le estaba ofreciendo los reinos en la tierra que él quería, ni iba a defender a Israel como él quería que lo defendiera. Y esto lo convierte a él en la perdición, el hijo de la perdición. Por eso que él tenía intereses totalmente terrenales. Y miren que todos los otros apóstoles tenían intereses temporales, terrenales. Casi ninguno entendió que el reino que Dios estaba ofreciendo no era de este mundo. Eso no lo entendieron y lo oyeron ante Poncio Pilatos cuando Jesús le dijo a Pilatos. Sin embargo, no tenían el Espíritu Santo todavía para entenderlo. Pero es lo que Jesús nos está hablando en el Evangelio. El reino no es de este mundo. Los invito a tener una conciencia de que estamos todavía en el vientre y estamos en gestación como el feto en el vientre de la madre. Y estas paredes son simplemente las paredes del vientre de la madre tierra, y aquí se nos va a dar nacimiento a la plenitud del mundo espiritual. Por eso es que el alimento que Dios nos ofrece está aquí en el vientre de la iglesia. La iglesia nos ofrece a nosotros todo lo que necesitamos para que el alma nuestra pueda emerger, pueda salir del vientre de la tierra con salud. Y eso qué importante que es. Por eso les digo a ustedes, no se atormenten, no vivan con miedo, no vivan con angustias y depresión, no vivan con inseguridades y frustraciones, porque lo que hacen es desnutrir sus almas y se van a arrepentir, porque el día que el Señor los llame y salgan del vientre de la tierra, se van a dar cuenta lo inútil que fue todo el sufrimiento, la angustia, la desesperación, la inseguridad, la incertidumbre, que lo único que hizo fue desnutrir sus almas. ¿Cómo se pueden preocupar ustedes por el estado del vientre cuando son solo fetos? Si nosotros no tenemos control de este vientre, tenemos que tener ahí la seguridad de que estamos siendo alimentados por la madre iglesia, y de ahí tenemos que tomar esa leche. Es la leche. Por eso cuando San Pablo predica llamando a la gente a convertirse en verdaderos apóstoles del Señor, en un momento dado los exhorta, después de que ha ido varias veces a esas iglesias y les ha enseñado tanto, y en un momento de esos, cansado y frustrado de ver que no quieren crecer, les dice: les he dado demasiada leche, ya es hora que coman el alimento sólido, es hora ya de masticar, dejen de tomar leche. Y esto es lo que sucede. La iglesia nos da leche para que nosotros podamos alimentarnos, pero en un momento dado Dios nos puede llamar ya a comer alimento sólido. ¿El alimento sólido cuál es? El alimento sólido es la conversión radical, absolutamente radical. Cuando yo muero a mis apetitos, muero a mis sentidos, instintos y razón, y dejo al Señor que sea el comandante supremo de mi vida. Todo instinto, sentido y razón lo tengo en Él. Miren que lo más difícil de entregar para un ser humano es su sangre. Usted puede entregar la familia, las cosas materiales, el mundo y sus maravillas, sus ideas, todo lo puede entregar, pero su sangre, eso es lo más difícil de entregar. Usted va a los conventos, yo predico mucho en monasterios, en conventos, en seminarios, en toda clase de sitios así. Y cuando hablo individualmente con los monjes, las monjas o sacerdotes, siempre es el mismo problema. Es que personas difíciles en las comunidades, que son tan grandes en su sangre, se convierten en el tormento de todos los demás. ¿Qué hace el Señor con esas personas difíciles? Con ellas purifica y santifica a los otros. Pero qué terrible ser uno el de la sangre dura. Miren que en la sangre nuestra hierven todas las pasiones, hierven todas las propiedades que tenemos sobre nosotros mismos y lo que pretendemos tener sobre los demás.
Es como los celos. Un esposo celoso, una esposa celosa, una novia celosa, siempre quiere tener posesión del otro y cree que tiene posesión de la otra sangre, que la posee. Es todo en la sangre. La pobreza espiritual no se alcanza hasta el día que entreguemos la sangre. Entonces usted puede entregar toda su vida, todas las cosas materiales, la familia, el mundo, todo, pero si no entrega la sangre, de nada le sirve. Usted no ha entregado nada. Porque ¿de qué le sirve si usted todavía está reclamando territorios humanos? Usted todavía le hierve la sangre con rabia cuando usted no consigue lo que quiere. Y así hay mucho monja llenos de sangre. Y son un terror en los conventos. Terror, porque son los que amargan la vida de todo el mundo. Y des en cuenta, hay gente así en las familias, que la mamá hoy amaneció mal, no se le acerquen, no pasen por la sala que mi mamá está de mal genio. Claro, tiene la sangre alborotada, hervida, está en su territorio humano, está llena de sí misma y es capaz de ahorcar a alguien se le acerca, ¿no? Porque está endemoniada prácticamente. Y esto es la sangre. Por eso tenemos que darnos cuenta que todo se paga con sangre. Miren ustedes la historia sagrada para que vean sangre de verdad. Sangre a la izquierda, sangre a la derecha. ¿Y acaso no hay sangre todo el tiempo? Miren ustedes esta querida nación de México, toda la sangre que está derramando en este momento de inocentes. ¿Y quién cobra esa sangre? El diablo. ¿Quién se está llevando la sangre de los abortados? El diablo. Él se alimenta de sangre, ¿sí? Pero también la justicia divina cobra con sangre. Miren en Egipto, ustedes se dan cuenta que Dios le manda avisar a su pueblo que sellen las puertas de sus casas con la sangre del cordero, para que el ángel justiciero reconozca que son hijos de Dios y a esos no les dé la plaga que tomó a todo Egipto y mató todos los primogénitos humanos y animales. Y des en cuenta que Dios también marcó con sangre eso, y con mucha sangre se derramó. Y luego Herodes cobró con sangre el nacimiento de Jesús y mató todos esos niños. Y se ve la sangre por todos lados. A las parroquias que tenemos nosotros, casi siempre se le tiene alineado estratégicamente un culto o de la masonería, que son satánicos, o una iglesia satánica, a toda parroquia. Y entonces les voy a contar una cosa. Las brujas viajan por lo que se llama el astral. El astral es un plano espiritual del mal que solo existe en el mundo caído. Cuando ellas son iniciadas como brujas, las llevan a caminar por los dos senderos del astral y las brujas ya se pueden desplazar por ahí. Ellas pueden de noche desplazarse a donde quieran, pero solamente pueden visitar gente que está en pecado mortal. Una persona que esté en gracia de Dios, una bruja, nunca lo puede visitar, a no ser de que tenga en ese lugar una entrada a través de un artefacto, alguna cosa encantada que han llevado a esa casa. Y entonces a través de eso, ellas entran. Eso se llaman, ustedes saben que los pilotos vuelan con coordenadas. Coordenadas es un mapa espacial que se le da a los pilotos para encontrar a dónde van. Pues los brujos usan coordenadas para viajar por el mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, usted encontrará algunos sitios que tienen símbolos a la entrada, en la puerta y todo, símbolos esotéricos. Esos símbolos son mapas para los espíritus. Cuando los espíritus ven esos símbolos, por ahí entran. Por eso es que no es bueno cargar cosas que uno no sabe qué son. Porque hay cosas encantadas que usted compra en el mercado y los venden a propósito a la gente que es de Satanás para que usted sea visitado por espíritus sin saber. Si usted está en gracia de Dios no le pueden hacer daño, pero lo pueden molestar, eso, porque lleva encima un objeto que no debe llevar. Fíjese que los soldados de los macabeos, que eran judíos, y Dios siempre los protegía en todas sus batallas, se ganaban todas las batallas, en un momento dado perdieron una batalla y la cabeza de ellos se llamaba Judas Macabeo, y Judas quedó aterrado, dijo, ¿cómo es posible si Dios siempre nos protege? Él sabía que había algo malo y se fue a mirar a sus soldados muertos, les abrió sus uniformes y les encontró amuletos en su cuello que le habían quitado a los soldados que habían matado paganos en la batalla pasada.
¿Y qué pasó? En esa batalla que tenían los amuletos, Dios no los pudo proteger, quedaron muertos. Entonces eso es lo que pasa. Por eso nunca podemos cargar cosas que no sabemos qué son, porque entonces de pronto nos convertimos en un mapa de vuelo de los brujos y de las brujas y de quién sabe cuántas cosas. Pero a donde yo quiero ir es a entrar en la concientización de lo que es el misterio de Dios en nuestra vida. El misterio de Dios en nuestra vida es que nosotros debemos tener las coordenadas del Espíritu de Dios para que a nosotros tan solo nos visite la gracia. Y esas coordenadas del Espíritu de Dios están marcadas en el Evangelio, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y esas deben ser nuestras coordenadas. Si las coordenadas de los demonios son esas, entonces esos símbolos y toda esa superstición y toda esa altanería increíble contra Dios, pues las nuestras son la obediencia, las nuestras son la fidelidad a Jesucristo en el Evangelio, el orden en los mandamientos. Y por eso hoy debemos entender que el Señor nos llama a tener este misterio muy claro. Y entonces el Señor nos muestra su misterio, llamándonos a que nosotros nos examinemos profundamente nuestro corazón y aceptemos la verdad como es. Si yo creo profundamente que Jesús está vivo en la Eucaristía, entonces tengo ese misterio resuelto en mi corazón. Pero es muy importante saber eso. Yo conozco personas muy católicas que llegan a la iglesia a adorar el Santísimo y tienen que llevar toda clase de novenas y de lecturas y hacer no sé cuántos rosarios para poderse mantener despiertos ahí. Y cuando no están haciendo esas cosas, se duermen ante el Santísimo. Y yo les pregunto, yo les digo, miren, cuando usted tiene una persona muy importante en su vida y va a visitarla, usted tiene una inmensa preparación. Hay veces que compra hasta un traje nuevo y cuando llega al frente de esa criatura humana, usted hace fiestas y puede quedarse ahí con los ojos abiertos por días y por horas, celebrando el encuentro con esa persona tan importante en su vida. Si usted realmente cree que Jesucristo es Dios y que está vivo en la Eucaristía, ¿cómo puede llegar a adorar al Santísimo y tener que buscar cómo mantenerse despierto? Y cuando no está haciendo cosas se duerme. Si ese fuera Dios para usted, no ocurriría eso. Por eso no podemos engañarnos. Una de las muestras más grandes de que nosotros no creemos de que Jesús está vivo en la Eucaristía es que no resistimos sentarnos a adorarlo, porque simplemente nuestra carne, nuestra humanidad dice: ¿qué estoy haciendo acá? Esto aquí no tiene sentido. Es lo que dice la carne. El alma suya dice: ahí está el Señor, yo creo que está ahí, yo me quedo acá, yo trato de estar acá. Pero hay una inseguridad, hay una lucha entre carne y alma tan terrible que precisamente es la falta de fe. Eso es lo que sucede. Porque cuando yo entro a adorar al Santísimo lleno del Señor, lleno de fe, mi carne me tiene que obedecer. Y le toca quedarse ahí despierta. Le toca quedarse ahí en obediencia. Cuando usted entra a misa y viene con deseo de estar en misa, usted está totalmente despierto. Usted oye bien la palabra, usted aprecia el sermón del Padre, usted aprecia la compañía de todos los fieles. Usted está vivo en esa misa porque está ahí con su corazón y su cuerpo, su carne, todo le obedece. Nada se le duerme, no le pasa nada. Pero si usted va al Santísimo Sacramento y tiene esa actitud ante el Santísimo Sacramento, eso quiere decir que el misterio de Dios todavía no se ha compenetrado en su alma, en su corazón, en su mente, en todo su ser.
Usted simplemente tiene una religión que no tiene espíritu, una religión sin espiritualidad. Vivamos hoy, dentro de lo que estamos viviendo en este retiro, vivamos hoy una experiencia diferente. Mire cuántas veces venimos a retiros, cuántas veces vamos a peregrinaciones, cuántas eucaristías hemos recibido, cuántas vidas dentro de la iglesia, dentro de la liturgia hemos compartido. Y preguntémonos a nosotros cuánto hemos cambiado con todo eso. Si nosotros, a pesar de todo este recorrido, dentro del misterio de Dios, no nos hemos transformado todavía al nivel que nos pide el Evangelio, entonces debemos seriamente comprometernos con ese cambio, pero seriamente. No podemos seguir siendo mediocres, ni hipócritas, ni tibios. ¡Qué horror! En un mundo en que se están robando los católicos todas las sectas, los mentirosos, los embaucadores, los magos, los filósofos. ¿Y por qué se las roban? Porque no hay quien los defienda. Porque en la iglesia hay tanto mediocre que la gente se escandaliza y llegan y se los conquistan y se los llevan. La mayoría de la gente ni conoce la doctrina. Es una vergüenza. Yo le digo a la gente, miren, vamos a hacer una encuesta al final de este retiro y les voy a tomar una lección sobre la doctrina social de la iglesia. Cuando empiezo a hacer la encuesta, la gran mayoría ni siquiera sabían que existía un libro que se llamaba La Doctrina Social de la Iglesia. Y no tienen ni idea qué es la doctrina social de la iglesia, y me pregunten, ¿y eso con qué se come? La doctrina social, porque no la conozco. Sí, es una tristeza. ¿Cómo hago yo para defender mi iglesia si no conozco la doctrina social? Si yo no tengo ni idea qué es lo que la iglesia dice sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre el matrimonio de los gays, sobre el homosexualismo, sobre tantas cosas importantes que estamos viviendo en esta sociedad donde nosotros existimos en comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que enterarnos de todo esto para poder vivir el misterio de Dios con responsabilidad. ¿Cuántos católicos verdaderamente conocen el catecismo? Ustedes se quedarían aterrados si les digo. Las encuestas que yo he hecho con algunos movimientos de la iglesia lo dejan a uno aterrado de la ignorancia que hay de los católicos acerca del catecismo. No se lo saben, no lo conocen bien. Y hay gente que se lee libros así de grandes de toda clase de mensajes aterradores de finales de los tiempos, de esto y lo otro. Se lo saben de memoria y no se conocen el catecismo. No conocen la doctrina social de la iglesia. Nunca se han leído a un doctor de la iglesia, pero se han oído un poco de mensajeros que la iglesia ni los conoce y se saben todo de memoria, pero ni un doctor de la iglesia se conoce. Entonces el misterio de Dios queda intocable, queda por allá escondido. El misterio de Dios realmente no ha llegado a nuestro corazón. Y esto es lo que Dios quiere que aterrice en nuestra vida, su misterio. El misterio tiene que aterrizar a través de la iglesia, solamente a través de la iglesia. Yo le digo a la gente, miren, hay mucha gente afuera que se llama católica y andan predicando toda clase de cosas y tienen movimientos por allá afuera y hacen grandes cosas de sanación y liberación y no los conoce ni el obispo, jamás han entrado en comunión con ningún párroco, no tienen obediencia a la iglesia en nada y son supuestamente católicos llenos de imágenes y rosarios y mensajes raros y toda clase de experiencias místicas, y en esos lugares se sana la gente y pasan cosas extraordinarias y llueve escarcha y salen conejos y bueno, lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, ¿qué nos ganamos con eso? Cuando si no estamos dentro de la iglesia, estamos afuera de la iglesia. Tan sencillo como eso. Nunca le toquen ni la ropa a un desobediente. Si una persona viene a predicar acá, más vale que tenga la bendición de la iglesia. Y si no, ¿qué está haciendo acá? Si Dios no aprueba lo que usted hace, ¿cómo se atreve a hablar en el nombre de Dios? Así de que debemos tener mucha claridad para no dejarnos engañar. El misterio de Dios está en la iglesia. Y la iglesia es la casa del misterio de Dios. Y todo tiene que ser certificado por la iglesia. Hay gente que dice, no, es que los sacerdotes hoy están muy mal, es que ellos esto. No importa. ¿Saben por qué?
porque es que el sacerdote está ungido con el Espíritu Santo, un don sacerdotal, y a través del sacerdote, por muy mal que esté, habla el Espíritu Santo. Yo lo he probado. Mira, a mí me ha pasado que yo llegué a una ciudad y hubo una crisis. El obispo me aceptó, me dio la bendición, y de pronto el párroco de la iglesia donde yo iba a ir tuvo un problema con las personas que me invitaron a esa ciudad. Se pusieron a pelear y el párroco dijo al final: no quiero a nadie acá, se cerró esto, ¿sí? Entonces, y ya estoy yo ahí. Esa pelea sucedió la noche que yo llegué o algo, y el día siguiente es el evento, ¿no? Entonces, de pronto termino yo hablando con el padre y terminamos hablando los dos. Y yo le digo: padre, yo no voy a predicar aquí, obviamente, porque jamás voy a actuar en desobediencia, y no me voy a ir a un hotel, a un salón, a predicar como me quieren hacer. Porque yo, si no estoy aprobado por usted, si usted no me da la bendición, en esta ciudad yo no voy a hablar, porque no tengo la bendición. Y el obispo me dio permiso, pero usted era la persona que tenía que recibirme en esta parroquia. Y yo no voy a cambiar esta parroquia por un hotel simplemente porque hubo problemas entre usted y su comunidad. Prefiero no hablar. Y esto jamás ha sucedido de que se tenga que interrumpir. Siempre el padre me da el permiso, porque nos ponemos de acuerdo él y yo, a pesar de los problemas con su comunidad. Y entonces nos entendemos él y yo. Pero desen cuenta que cuando ustedes sean invitados a algún lugar, por muy católico que suene, por muchos milagros que hayan, por muchas cosas extraordinarias, si eso no está en estricta obediencia con la iglesia, no le toquen ni la ropa, se los garantizo. Si alguna cosa he aprendido yo, es sobre el mundo de los espíritus, porque el Señor me llevó a los infiernos, el Señor me colocó en el purgatorio, y desde entonces yo he vivido una experiencia mística constante que no se la deseo a nadie. Porque esto no es como para uno decir: wow, qué experiencia tan increíble. No, es una experiencia demasiado complicada, una responsabilidad demasiado grande, demasiado exigente. Y yo soy una criatura humana como todos ustedes, con las mismas debilidades, con los mismos problemas. Y no es fácil llevar esto. No es fácil tener que ver el mundo espiritual cuando el mundo espiritual se quiera manifestar, o cuando Dios quiera que yo lo vea. Porque lo que duele es esto: yo veo gente engañada en todas las esquinas, y vienen todos en el nombre del Señor. Vienen enredados en rosarios, enredados en la Virgen, enredados en santos, enredados en el Evangelio, grandes predicadores, tienen todas las armas en la mano. Si ustedes vieran los espíritus que yo veo alrededor de ellos, se morirían del susto de ver los demonios que los acompañan. Y por eso es que hay tanto milagro. Son milagros falsos. Son milagros que no tienen. El diablo produce escarchas, el diablo hace sudar cuadros de aceite, el diablo hace desdoblar personas, el diablo hace todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Por eso jamás se dejen deslumbrar por los milagros, nunca se dejen deslumbrar por las sanaciones. ¿Por qué todas esas sectas cristianas se roban a los católicos incautos? Por los milagros, por la emoción, por el canto, por el baile. Se los seducen con las flautas, se los llevan como si fueran animalitos encantados, hechizados, y dicen: aquí siento más al Señor. Cómo cantan, cómo aman, están hechizados con los cantos. Y esto es lo que tenemos que entender. Estos son los tiempos que estamos viviendo. El misterio de Dios está depositado en la iglesia, y para ser más preciso, está en la Santa Eucaristía. Ahí está. Y el misterio de Dios se manifiesta a través de una virgen que se llama María. Y esa mujer, que es vientre de la iglesia, es una inspiración que Dios nos ha dado a nosotros para que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Y por eso, en el misterio de la iglesia, si nosotros lo vivimos de verdad, no necesitamos absolutamente nada más. Tenemos que dejar la curiosidad. No se vayan a ningún lugar a mirar cosas raras. No vayan a buscar emociones extrañas. No vayan a buscar absolutamente nada, nada de eso. Voy a terminar con la palabra del Señor. Y les voy a leer a ustedes, se pueden quedar sentados. Les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, desde el versículo 1, y dice: el milagro de la multiplicación de los panes
Después de esto partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades. Le seguía una gran muchedumbre porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: mandad a la gente que se siente. Había en aquel lugar hierba abundante, y se sentaron un total de unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes y después de dar gracias, los repartió a los que estaban sentados, e igualmente les dio cuantos peces quisieron. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierda nada. Y los recogieron y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo el signo que Jesús había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Jesús, conociendo que estaban dispuestos a llevárselo para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y nos preparamos para la Santa Eucaristía.